Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseo se encuentren bien, al igual que sus familias. Les envía un abrazo el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Encuentros a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. El día de hoy me siento muy contento de recibir a una escritora cuya obra ha trascendido y además ha consolidado su estilo, su aproximación a la interioridad de los personajes. Una escritora que nos visita y la visitamos desde México hasta Argentina, de Argentina a México. Natalia Cito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a Encuentros. ¿Qué tal, Iván? Es un gusto para mí. Qué gusto, Natalia, recibirte, ¿verdad? Muchas gracias. Además de todas las ocupaciones que tienes, la realización de tus nuevas obras y al mismo tiempo permitirnos hacer este viaje literario. Y la primera pregunta que tengo, Natalia, es, ¿quién es Natalia Cito? Ah, no lo sé. ¿Qué pregunta? No lo sé bien, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que si es alguien o soy alguien, porque esto de hablar en tercera me pone como un poco eh, como Maradona antes. Bueno, ya la gente más joven no conoce tanto a Maradona, pero los más grandes sí sabemos quién fue. Y hablaba en tercera de él, ¿no? Eh, sí soy alguien que ha sabido reinventarse. Fui otras muy diferentes a las que soy hoy, o la que soy hoy. Bueno, las puede ser también. Sí, hubo situaciones en mi vida que me hicieron tener que reorganizar todo y cambiar y me siento mucho más conforme con la que soy hoy que con la que era hace 20 años, sí, sin duda. Natalia Cito, escritora, editora, psicoanalista, es decir, hay muchas aristas por las cuales poder abordar este viaje literario. Me gustaría preguntarte, Natalia, si recuerdas ese momento, ese instante en tu vida en el cual, voy a hacer una pregunta dual, en el cual primero te aproximas al psicoanálisis como tal, y por otra Mm. parte, cuando la literatura llega a ti y decides que es un camino para abordar, para expresar, para viajar a la interioridad. Mm. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. El psicoanálisis apareció en mi vida en el primer año de la carrera de psicología. Eh, una de las primeras materias es psicoanálisis y me acuerdo leyendo los tomos de Freud y leyendo sus ideas y descubriendo un mundo que para mí era completamente nuevo. O sea, me recuerdo en mi cuarto, que todavía vivía con mis padres en ese momento, tenía menos de 20 años, y recuerdo estar sentada en el piso leyendo y tener hasta una sensación física de excitación de muchos órdenes por estar leyendo algo que sí, que después sí, me cambió la vida. Sí, ahí fue como la semilla del psicoanálisis. Y después la de la literatura llegó mucho después, a los 30 más o menos. Eh, la escritura, o sea, el gusto por las palabras y la escritura y las formas siempre fueron algo que a mí me interesó y era como una intuición, ¿no? Que a mí me gustaba escribir, eso estaba flotando sobre mí desde hacía tiempo. Pero se reveló como un camino, como el único camino posible. eh, sí, a mis 30 te diría, después de perder a mi primer hijo. Yo estaba embarazada, estaba por cumplir 30 y estaba embarazada de mi primer hijo.
de casi 6 meses y se me murió en la panza. Y bueno, y esa experiencia fue una experiencia sumamente límite, de la vida y la muerte en mi propio cuerpo. Y después la literatura fue la manera de mantenerme viva, primero como lectora y después como fue mi manera de existir y lo sigue siendo, o sea, es como el único camino posible, el que tengo, el que soy, el que hay, o sea, que me devolvió a la vida, te diría eso, la literatura me devolvió a la vida. Es impactante, de verdad, escuchar estas palabras, Natalia, que nos compartes y que agradecemos también, porque abordar la literatura también como esa manera de poder sanar e impulsar la vida después de un momento tan difícil, como tú has mencionado, entre la vida y la muerte al mismo tiempo en ti, y cómo asimismo se expresa a través de la literatura de tus personajes. Y ahora quisiera preguntarte, justo en ese viaje, en ese caminar, ¿cómo aparece en Natalia Cito el concepto de la noche y después de la suma de las noches en la vida para conformar 27 noches? Mm. Eh, bueno, mira, es curiosa tu pregunta porque la noche, hay como dos, no sé, dos campos por donde me llega la noche. La noche es, yo doy talleres de escritura y de lectura, y para los talleres que son anuales, que son presenciales acá en mi estudio, tenemos un tema que llevamos a lo largo, que investigamos, leemos, damos vueltas a lo largo de todo el año. Este año el tema es la noche. Entonces tu pregunta como que va a ese punto directo. Pero antes de esto, bueno, 27 noches es un libro que yo escribí en base a una investigación periodística que hice sobre un caso que acá en Argentina salió en todos los diarios en el 2005 en su momento, porque una mujer que se llamaba Natalia Cohen, que era de una familia millonaria, había sido internada por sus hijas en una clínica psiquiátrica. Y la manera de salir de ella había sido por medio de amigos, artistas que tenía, hicieron un operativo de prensa, salió en todos los diarios, millonaria, internada por sus hijas y demás, y por el lío mediático ella consigue salir de la clínica. Y después vino un derrotero de juicios entre ellas, muy, muy, muy duro, y el diagnóstico para la internación, que permitió la internación y quien indicó la internación, es un neurólogo que después, en ese momento no lo era tanto, pero después se hizo muy conocido, tanto que en este momento es candidato a presidente, acá en Argentina, que este año hay elecciones, que se llama Facundo Manes. Yo hice una investigación sobre esa historia y luego escribí una novela basada en hechos reales que narra esa historia. 27 noches es la cantidad de noches que que esta mujer de 88 años en ese momento estuvo internada en una clínica psiquiátrica con un diagnóstico muy dudoso, o sea, tenía un diagnóstico de demencia frontotemporal que era muy discutible, ella en realidad estaba muy bien. Entonces ahí vino la cantidad y lo medí en noches, eso fue algo, digamos, que yo le imprimí a la historia, porque me imaginaba, las clínicas psiquiátricas son lugares bastante sórdidos, incluso esta, que era una clínica privada, que ella la llamaba Loquero 5 estrellas. Pero me imaginaba las noches y me parecía, y además porque también por esto de las 5 estrellas me hizo pensar en las noches de hotel, ¿no? Como una especie, viste, que se mide por noches y no por días. Entonces me pareció que la mejor manera de dar cuenta de ese tiempo ahí, y de cómo además en esta familia los siguientes 15 o 20 años estuvieron signados por estas 27 noches. Mira, Natalia, además me gusta mucho escucharte porque yo me identifico mucho con los temas que mencionas, además, el viaje hacia el interior de nuestra mente y también de la expresión que tenemos dentro de todo lo que sucede en nosotros, dentro de lo que es la realidad, la fantasía y también aquello que nosotros podemos denominar normal, no normal, hasta dónde llega la locura, hasta dónde llega también la Mm. noche como ese espacio. Y me gustaría justo ahí dar pauta a la siguiente pregunta respecto a Rara. Hablamos justo en Mm. este espejo reflejo de los personajes, cómo llega Rara a ti, cómo aparece y cómo se expresa después en una gran obra. Bueno, gracias por la gran obra. Rara forma parte de otro carril de escritura, digamos, de otro estilo de escritura, a diferencia de, como te decía, de 27 noches, que está basado en una investigación periodística.
Rara está basado en un diario que yo escribí en un momento en donde tenía que mudarme de una casa en la que había vivido casi 10 años. Una casa que contenía esta historia que te conté de este primer bebé que perdí. Y me estaba mudando después de un divorcio que había sido muy, muy difícil y además implicaba cambiar de lugar, o sea, me estaba mudando a 50 kilómetros de donde vivía. Era como un cambio muy, muy grande para mí. Y de pronto, en el medio de una casa muy grande también, y de pronto en el medio de la mudanza, con los canastos, las cosas revueltas y demás, sentí que era tan grande lo que tenía que hacer, que si no escribía no iba a poder. Entonces, yo estaba escribiendo otra novela, como mucho más premeditada y razonada, ¿no? Y esta me atropelló. Me atropelló. Primero me atropelló el diario que escribí, así en el medio de, a veces tenía una computadora muy chiquitita, y en el medio de las cajas, y qué sé yo, de pronto cuando no daba más, me ponía a escribir como una loca. Después ese diario quedó un tiempo, se enfrió un poco, y de ahí surgió Rara, y de ahí también, y ahí tuve la oportunidad de exorcizar, bueno, esta experiencia tan difícil con mi primer hijo, eh, que fue, digamos, partió de ahí y después hubo toda una elaboración de ficción sobre eso que me hizo, bueno, yo digo que los libros son lugares de los que me fui, ¿no? Entonces me permitió irme sí, de ese dolor, sí, sí, lo tramité, lo transformé, después la publicación trajo un montón de lecturas y de miradas y demás, y bueno, sí, de ahí sí, me fui. Interesante, Natalia, porque lo que mencionas es justo este desprenderse también, es decir, la memoria que habita, dejar atrás el pasado, irte como un viaje, pero al mismo tiempo al publicar el libro y al tener las diferentes presentaciones es como volver de alguna manera a un mismo lugar, pero con diferente tonalidad, porque cada lectura, cada lector le va a dar una tonalidad distinta. ¿Lo has sentido así en tus libros? Sí, sí, sí. Yo al principio, cuando se publicó Rara, que fue el primer libro mío que tuvo como mucha difusión, ¿no? Yo había publicado solo un libro antes de cuentos, muy chiquito, y yo decía en las entrevistas de ese entonces que yo sentía como que se me había llenado la casa de gente. Porque de pronto, o sea, la gente opinaba, por suerte es un libro al que le fue muy bien, y me escribían muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares, que mi libro las había ayudado. Incluso hubo una chica que después se convirtió en escritora, que escribió un libro inspirada en Rara, que también había pasado por una situación similar. Entonces, sí, es volver, pero desde otro lugar también, ¿no? Es como ya volver desde un lugar como a mayor distancia, más ajeno, y al mismo tiempo ese dialogar con todas esas personas que se me metieron en la casa, hizo como que se fuese gastando también el tema, ¿no? Me pasó alguna vez, después di varias conferencias, hoy en este momento yo formo parte de un equipo de interdisciplinario para el Ministerio de Salud de Argentina, porque estamos confeccionando una guía de procedimientos de atención para mujeres en situaciones de muerte perinatal, que es este tipo de muertes, ¿no? Y he dado conferencias al respecto, más desde el lado como de lo académico, por supuesto, ¿no? Y alguna vez, ya después en la tercera o cuarta, he tenido la sensación de, ay, yo ya no quiero estar acá. Yo ya, o sea, di todo de mí, va a salir esa guía, hice este libro, eh, ya está. Dejo lo que hice para que otros lo aprovechen y yo ya necesito irme a otro lado. Muy interesante escucharte, Natalia, porque además veo a una Natalia que es integral, es una mujer con diferentes facetas, que tiene exactamente un desarrollo en diferentes áreas, el psicoanálisis, por supuesto, la academia como tal, formadora, impulsora de otras y otros escritores en sus talleres, creo que es otro camino también académico, pero Mm. también didáctico, y por otra parte, la escritora que se adentra en sus letras y después las abre para habitar diferentes espacios. ¿Cómo se da este diálogo de Natalia en estas distintas etapas? Bueno, para mí, ahora que vos lo decías así, yo digo, sí, sí, claro, claro. Sí, están todas esas, ¿no? Pero para mí,
un poco es todo lo mismo, digamos, como una suerte de marea que me va llevando. No son tan distintas todas esas cosas porque están unidas por algo que en psicoanálisis llamamos transmisión. Y la transmisión no es mía la definición, sino de Alouche, que es un psicoanalista francés, que él dice que la transmisión es abrir un camino sin la garantía de que nadie vaya a tomarlo, pero el profundo deseo de que eso ocurra, ¿no? Y entonces yo, tanto en los talleres que doy como en los pacientes que sigo atendiendo, hay en mí ese deseo, ¿no? Como de abrir un camino eh, y que ojalá ese camino sea tomado, pero no tengo ninguna garantía, es como a puro riesgo. Entonces, todas esas cosas que hago están bastante asignadas por eso. Son como, en otra época el psicoanálisis y la literatura competían y qué sé yo, y ahora te diría que a partir de 27 noches, que fue un libro para el que necesité mis dos profesiones, eh, se reconciliaron y son como el mismo viento. Qué interesante también hablar del viento, de ese movimiento y del movimiento también el cauce. Y esto va hacia hablar de otro libro porque el cauce que nosotros podemos tomar a través de los ríos, a través del agua, a través de la energía, nos puede derivar precisamente en diferentes caminos, situaciones y cómo llega así el título el título del libro, esta aproximación al cauce mismo de las historias a través de agua del mismo caño que además pudiste adaptar también al teatro. ¿Cómo surge este concepto en ti como escritora, pero también el momento de poder expresar lo que habita en los personajes? Bueno, Agua del mismo caño fue como el primer, como no sé, el ensayo, digo yo, ¿no? Eh, Fueron esos primeros cuentos, hubo otros que están guardados, pero así seguirán, que fueron los primeros cuentos que yo me animé a escribir, que no eran escrituras académicas, ¿no? Y Agua del mismo caño, como te decía, ¿no? Que la literatura fue lo que me devolvió la vida. Con Agua del mismo caño pasó algo muy hermoso y fue que yo me divertí escribiendo, que no es algo habitual. Yo sufro bastante. La verdad que la paso más o menos. No soy de esas escritoras que dicen, ay, yo me divierto, la paso genial. No, la verdad que sufro bastante. Pero con los cuentos de ese libro y sobre todo con los personajes que después adapté para teatro, que se llamó El Momento Desnudo, que son un matrimonio, ¿no? Eduardo y Marta. Eduardo quiere matarse y fracasa también en eso, ¿no? Como un intento atrás del otro, el primer cuento se cuelga del ventilador de techo y se le viene todo el techo, ¿no? Y entonces después tiene ya, además de que no se pudo matar, tiene todo el asunto de que tiene todo el cuarto hecho un desastre con el techo tirado. Me divertí escribiendo eso, me reí mucho cuando se me ocurrió lo del ventilador de techo y con las diferentes posibilidades de que él se iba a matar y al final no. Eh, y así surgió de esa energía vital, digamos, que después fue encontrando su cauce, porque yo en ese momento, por supuesto que no daba talleres de escritura ni nada por el estilo, yo era puramente psicoanalista en ese momento, pero después esa energía vital fue como, sí, como un río que va encontrando y yo fui diciendo, ah, claro, es por acá, esto me interesa que si leo algo poder compartirlo con otro. Me empecé a dar cuenta de que escribir es en soledad, pero con otros. Bueno, y ahí se fue como configurando lentamente, fue un proceso que empezó hace muchos años. Me mencionas además el intento y con la respuesta anterior el deseo, es decir, el deseo de abrir un camino con la esperanza de que se transite. Hay un momento, hay una energía que mueve a los personajes, sea cual sea la resulta de los mismos, o sea cual sea el cauce, el origen y el destino del cauce en sí mismo, hay este impulso. A mí me gustaría preguntarte ahora, Natalia, ¿cuáles son, si pudieras definir esos motivos, más allá de las circunstancias que nos has mencionado, tanto personales como profesionales, esos motivos literarios, esos temas, esos conceptos que habitan en ti, que te dan vuelta, que se anidan y que después se expresan de alguna u otra forma en tu obra, en lo general? Bueno, sí, te diría que uno de los temas centrales es el cuerpo. Eh, este asunto que no tengo resuelto yo todavía, esa distancia entre el cuerpo y las palabras,
el cuerpo como lo aparentemente próximo a nosotros y lo que tenemos ahí a disposición, y sin embargo, no, ¿no? Ese es un tema central para mí, el cuerpo. Y en otro momento te hubiese dicho la muerte, ¿no? Pero bueno, la muerte es un tema que todavía está en la novela, la que estoy escribiendo actualmente, que cerrará finalmente algo que se va a configurar como una trilogía, no por los personajes, sino porque va a ser una trilogía sobre duelo. Rara fue la muerte del hijo, Vos, que es una novela que se acaba de publicar, que es la muerte del padre, y estoy escribiendo la muerte de la madre. Eh, pero en otro momento te hubiese dicho la muerte, y ahora me parece que es más que eso, es el sentido, ¿no? Como que en qué punto, cómo se construye el sentido, sobre qué cosas edificamos sentido, y entonces cómo los objetos y los cuerpos quedan cargados, ¿no? Que en definitiva es el cuerpo y el sentido. Te diría que me parece que esas son las cosas que al menos hasta ahora me han sí, que me mueven a escribir, ¿no? Cuando pesco algo que tiene que ver con eso, digo, eso me interesa. Sí, es por ahí. Sentido, el significado, que de alguna manera habita en la esencia, en el centro de la obra de Natalia Cito, y nos has dado pauta además para la siguiente obra, que justo este año se abre en la industria editorial, por supuesto, y además es como un viaje hacia el inicio de la pregunta que te hice sobre quién eras Mm. tú, y aquí utilizando el pronombre, ¿no? Un pronombre que además es símbolo de Argentina, ¿no? Un símbolo de la Mm. forma en la cual ustedes han apropiado el español y además le han dado un sentido, un significado y una identidad. ¿Qué es voz para Natalia Cito y cómo surge esta obra? Mm. Sí, fue un arrojo el título, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, de hecho tengo un amigo que vive en Barcelona y le preguntaba, pero si le pongo voz, a vos, ¿qué te parece? Y él me decía, bueno, sí, sí, mucha gente, me parece que sí, que se identifica como eh, puramente argentino, y eso me interesó. Me interesó porque la novela, en otro momento, por ejemplo, la novela se llamó Sangre Italiana y Sangre Argentina. ¿Por qué? Porque la novela tiene que ver con, o sea, la trama de la novela es la muerte, la protagonista es una mujer que se entera que su papá tiene leucemia y le dan un año y medio de vida. Y durante el primer tiempo de este año, año y medio, ella además se entera de que está embarazada y bueno, y no sabe qué hacer con este embarazo, si tenerlo o no tenerlo, no era algo que ella esperaba. Eh, y está el asunto de la sangre, ¿no? Este padre es italiano, es un inmigrante italiano en Argentina, pero inmigrante, o sea, de hace 40 años, ¿no? Como de la inmigración, de la gran inmigración que tuvimos acá en Argentina. Y la madre también es inmigrante, ¿no? Y entonces vos cuenta la historia de una familia argentina, pero basada, digamos, con bases italianas, ¿no? Y cómo lo italiano arrasa todo. Hay una escena que a mí me gusta mucho, que es que ellos van en el auto, como yéndose de vacaciones, y escuchando música italiana, y entonces ella dice algo así como, bueno, somos todos italianos, aunque en rigor el único italiano seas vos, ¿no? Este, y tienen toda una impronta italiana que no sé, qué sé yo, que es como una cosa bastante extraña, porque es como que arrasa con todo, ¿no? Y el padre tiene leucemia, y la leucemia es una enfermedad que hace bueno, que se requieran muchas transfusiones de sangre, porque le bajan las plaquetas y demás. Y entonces el asunto de, como le tienen que hacer muchas transfusiones de sangre, y las transfusiones se le hacen, además él se interna en el hospital alemán de acá de Buenos Aires, eh, y la hija en un momento le dice, bueno, con toda la sangre que te han donado, ya tienen que haberte cambiado la sangre por completo, y entonces tenés sangre completamente argentina, porque no puede ser que, no sé, 20, 30 transfusiones de sangre que no le hayan cambiado toda su sangre, ¿no? Y ahí hablándote esto de dónde se cargan los significados, ¿no? Esto de la sangre italiana es una significación, una cosa muy fuerte para la cultura italiana. Bueno, y la novela ahí camina como por ese terreno, ¿no? De qué es la sangre italiana y lo argentino, ¿no? Y por eso cuando apareció la idea de Voz como título, que es algo eminentemente argentino, a mí me pareció interesante, ¿no? Como una marca de estas,
de estos idiomas, ¿no? Que son los idiomas, es el español, el italiano, algo del esloveno hay también, pero en realidad la novela habla de cómo se construye un idioma familiar, ¿no? Como que trasciende los idiomas, ¿no? Porque en esta familia hay diferentes palabras que pertenecen al italiano, pero que en realidad en la familia son palabras que pasan por español también, ¿no? La novela sí, va por ahí, por eso vos. Bueno, y está escrita en segunda persona también, ¿no? Por eso. Exacto, desde esa perspectiva, Natalia, además, el título es muy es poderoso, obviamente, pero exactamente habita en la identidad, en el origen y al mismo tiempo se abre hacia estos cauces, hacia estos horizontes que no están exactamente en un lugar, sino que provienen de diferentes migraciones, de diferentes encuentros culturales, por supuesto, y la construcción de un lenguaje, como mencionas, que también es un lenguaje común. Y desde esa perspectiva, vos tienes este sello y nos has mencionado que de alguna manera vos sería la segunda parte de una trilogía. Estarás ahora preparando la tercera parte de esa trilogía. ¿Qué significa para ti este concepto, tanto del hijo, por supuesto, del padre, de la madre? Para Natalia Cito, ¿sientes que cierras un ciclo literario para ti como escritora? Sí, sí, definitivamente, sí. O ese es mi deseo, porque todavía no lo cerré, pero fue algo que me sorprendió. Si vos no sé, hablábamos hace 10 años atrás y me decías que yo iba a ser una escritora que iba a escribir una trilogía de algo, no sé, me parecía ciencia ficción. Eh, Me sorprendió. Me acuerdo perfecto el momento en donde estaba escribiendo, estaba con el borrador de voz y me atropelló la novela que estoy escribiendo ahora por una vivencia, bueno, me tocó con mi mamá también vivir un diagnóstico así terminal y entonces de pronto se me vinieron las tres novelas y me acuerdo que lo anoté y dije, es una trilogía esto. Pero no porque continúen los personajes, no es una saga, digamos, sino que es una trilogía sobre duelo. Voz está basada en un diario que escribí los últimos meses de la vida de mi papá, que también tuvo leucemia como el personaje de Voz. Y la novela que estoy escribiendo tiene que ver con, sí, con los últimos días de la vida de mi mamá, que falleció de cáncer de páncreas. También, digamos, me tocó pasar por esa situación de, bueno, le hacen el diagnóstico y nos dijeron, bueno, le quedan 3, 4 meses de vida, al final fue un año. Pero sí, pero terminar de escribir esta novela, que es algo que necesito desesperadamente en este momento, eh, creo que sí, que va a marcar me va a dejar libre para otras cosas. Sí, definitivamente sí. Más allá de que en el medio voy escribiendo otras cosas, ¿no? 27 noches lo escribí en el medio de estas vivencias, pero sí, me parece que sí, que me va a dejar libre del duelo, en principio, sí. Sí, es Natalia, y muchas gracias además, porque además sabemos que estás en este proceso de escritura y también me da pauta para preguntarte en ese sentido, Natalia, respecto a los nuevos proyectos, si tienes algunos temas que quieres explorar una vez que concluyas la trilogía, además escribes, como nos has mencionado, otras historias en torno, tienes por supuesto los talleres donde cada una de tus alumnas y alumnos siguen además produciendo literatura. ¿Qué viene para Natalia Cito? ¿Qué le gustaría en estos deseos que hemos hablado, en esta apertura de cauces? Si quisieras compartirnos algunas de estas ideas o proyectos que tienes. Es como difícil hablar de eso porque no lo sé, todavía no lo sé. Es más, te diría que estoy haciendo tengo algunas ideas así como sueltas, pero por ejemplo, te digo, o sea, con la guerra entre Rusia y Ucrania hizo que acá en Argentina tengamos una fuerte inmigración de mujeres y de parejas ucranianas y rusas que vienen a tener sus hijos acá. Y ese fenómeno me ha llamado mucho la atención, pero son ideas sueltas, digamos. Pero sobre todo estoy haciendo el ejercicio de tolerar la sensación de vacío, de abismo, ¿no? Mm. Porque de pronto digo, ¿y cuando termine qué? Y yo no lo sé todavía, pero sé que quizás eventualmente se trate de tirarme por ese abismo y algo va a aparecer. Yo confío de una manera bastante descabellada eh, en la literatura, digamos, en las palabras. Sé que si me tiro, bueno, algo va a aparecer. Todavía no sé qué, no puedo saberlo. Creo que tengo que terminar esta novela para poder ver más allá.
Gracias, Natalia, por compartirnos ello también, que es algo que también me identifico contigo mucho, que es por supuesto el abrazar la literatura como algo que nos impulsa, nos sana, pero también nos mueve y desde esa perspectiva hacia una siguiente etapa, hacia superar diferentes dolores, diferentes momentos y a dar a la memoria una nueva pauta, nuevas páginas y nueva literatura en sí mismo. Natalia, muchas gracias por habernos acompañado en Encuentros. Ha sido un placer viajar a través de tu obra, a través de tus motivos literarios y compartir contigo, Natalia Cito. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos, fue un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a esta edición especial de Encuentros con la gran escritora argentina Natalia Cito. Los invitamos y las invitamos a leer su obra que se encuentra, Natalia, en todas las plataformas digitales. En todas pueden adquirir sus obras maravillosas, especialmente vos, que estamos de estreno, Natalia. Sí, estamos de estreno. Sí, salió en mayo. Sí, sí. Y bueno, todavía sí se consigue por todas las plataformas. Estamos haciendo gestiones para que los libros crucen la frontera también de manera física. Muchas gracias, Natalia, y nuevamente muchas gracias a ustedes por acompañarnos a esta edición de Encuentros y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo hasta Buenos Aires y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a vos.